Gracias amigos por estar con nosotros en otra edición de EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Isabel Díaz Monsalve con la información de la Iglesia para ustedes. Vamos con los titulares. Obispos de México rezan por afectados tras nuevo sismo. Santo Padre recibió en audiencia a obispos de Nicaragua y Bolivia. Pontífice afirma que los abusos sexuales en la Iglesia son un pecado horrible y ruina de la humanidad. Empezamos el noticiero con información desde México, y es que luego del terrible terremoto de 7.1 que azotó el país, los obispos mexicanos pidieron oración por las víctimas e hicieron un llamado a la solidaridad en las zonas devastadas por el desastre. El pasado 19 de septiembre, con una magnitud de 7.1, un fuerte terremoto sacudió el centro y sur de México. De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, el epicentro estuvo a 12 kilómetros de Ajochapán, en el estado de Morelos. Hasta el cierre de este informe, se han reportado alrededor de 250 personas fallecidas. Tras esta lamentable tragedia, los obispos mexicanos elevaron sus oraciones por todas las víctimas y afectados, tanto en Ciudad de México como en los otros lugares que sufrieron el embate del movimiento telúrico. Con el fin de hallar sobrevivientes entre los edificios derrumbados, se crearon brigadas ciudadanas que colaboran con los rescatistas. Hasta el momento no se puede calcular la cantidad de personas que todavía se encuentran bajo los escombros. Fue un golpe muy fuerte que se vio hacia abajo y pues sí me puse un poco nerviosa, empecé a hablarle a mis hijos para ver cómo estaban, no pude, entonces puro WhatsApp y estaba atrapada en el tercer piso y una amiga que está allá en el cuarto piso y tratamos de salir, les gritamos, nos ayudaron a sacar por medio de la siguiente casa que está a un lado por una escalera. Pero pues yo le agradezco a mi Padre Dios que nos tiene aquí por algo. El terremoto ocurre 12 días después del movimiento telúrico de 8.1 que golpeó al país el pasado 7 de septiembre y que cobró la vida de 96 personas. Lamentable lo que ha pasado en México, y para conocer cómo es que la Iglesia está ayudando en medio de esta situación, estamos enlazados con Monseñor Alfonso Miranda, secretario general de la Conferencia Episcopal de México. Monseñor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que siguen este canal. Monseñor, coméntenos de qué manera la Iglesia está ayudando a los damnificados. La Iglesia ha estado ya trabajando desde hace semanas, especialmente ante estos desastres, vinculados con Cáritas Nacional, ¿sí? Cáritas Mexicana, a través de las cuentas bancarias, a través de poner en coordinación a todas las 95 diócesis del país, los obispos, los equipos sacerdotales, los grupos de laicos y todo el mundo ya puesto en colaboración. Y poco a poco todos los obispos de México han empezado a sacar comunicados en sus diócesis para motivar la oración, la ayuda material, la ayuda económica, y a través de Cáritas Nacional, a través de la Secretaría General, empezar a orientar y distribuir toda la ayuda que está siendo recopilada. Múltiples parroquias, decanatos, conventos, seminarios, se han vuelto centros de acopio, refugios. O sea, hay múltiples afectaciones que estamos ahorita precisamente tratando de registrar todas para tener un elenco de lo que está sucediendo en la sociedad, en la Iglesia y articular toda la ayuda. Monseñor, ¿y cómo puede ayudar la gente, a nuestros hermanos de México? Hay muchos escombros por todas partes y la gente de México no se ha dejado esperar y ha salido a las calles para ayudar. De igual forma, hay cuentas de Cáritas Nacional, bendito Dios, de mucha confiabilidad en nuestro país, donde las personas desde todos los lugares, en México o fuera de México, pueden aportar recursos que serán orientados no solamente en este momento de emergencia, sino más adelante, cuando ya no estén las noticias saliendo sobre los lugares afectados. Cáritas Iglesia estará distribuyendo según las urgencias y según los lugares más devastados. Monseñor, muchas gracias por lo que nos ha contado. Dios los bendiga. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Monseñor, y nuestras oraciones por todo México.
Ahora nos comunicamos con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez, que tiene más información desde el Vaticano. Adelante, Miguel. Hola, ¿cómo están? Este miércoles en la Plaza de San Pedro, tras la audiencia general, el Papa Francisco se ha dirigido a un grupo de peregrinos mexicanos y ha dedicado parte de su mensaje a las víctimas del terremoto que este martes 19 ha ocasionado numerosos muertos en México. Un terrible terremoto ha asolado México. Vi que hay muchos mexicanos hoy entre ustedes. Causó numerosas víctimas y daños materiales. En este momento de dolor, quiero manifestar mi cercanía y oración a toda la querida población mexicana. Elevemos todos juntos nuestra plegaria a Dios para que acoja en su seno a los que han perdido la vida, conforte a los heridos, sus familiares y a todos los damnificados. Pidamos también por todo el personal de servicio y de socorro que prestan su ayuda a todas las personas afectadas. Y con nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, con mucha ternura, esté cerca de la querida nación mexicana. Y antes de su mensaje dedicado a las víctimas de México, el Santo Padre habló en su catequesis sobre educar en la esperanza, una enseñanza dedicada especialmente a los jóvenes. En un discurso en el que el Papa optó por dirigirse personalmente a los jóvenes como si tuviera delante a uno de ellos, el Santo Padre les animó a comprometerse con sus vidas y con la sociedad. En su enseñanza les animó a no rendirse ante las dificultades, a defender la luz que Jesús ha puesto en sus vidas, a cuidar a los pobres, a levantarse tras los errores y a vencer el miedo que deteriora la fe. El pontífice les exhortó a profundizar en la propia fe, a creer firmemente que este mundo es el primer milagro realizado por Dios y que Dios ha puesto en sus manos la gracia de nuevos prodigios. Además, recordó que Dios no decepciona, que ha puesto la esperanza en los corazones y que no la va a eliminar con continuas frustraciones. Por ello, insistió en que hay que confiar en Él sin dejarse arrastrar por el miedo. Informó desde Roma para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. Y en otras noticias, el Santo Padre, en una de sus homilías pronunciadas esta semana en la misa matutina que preside en la capilla de la Casa Santa Marta, pidió rezar por los gobernantes, porque no hacerlo es pecado. En una misa presidida en la capilla de la Casa Santa Marta, el Papa Francisco recordó la importancia de rezar por los que gobiernan y subrayó que no podemos dejar a los gobernantes solos. En este sentido, enfatizó que los cristianos deben pedir por las autoridades y más aún si son malos, porque tienen más necesidad de oración. Asimismo, hizo una advertencia. Si ustedes se dan cuenta cuando hacen el examen de conciencia para confesarse que no han rezado por los gobernantes, llévenlo a la confesión, porque no rezar por los gobernantes es un pecado. Que no pregare per i governanti è un peccato. El Santo Padre pidió además a los gobernantes que recen porque la importancia de su plegaria reside en la oración por el bien común del pueblo que ha confiado en él. Al respecto, puso como ejemplo a Salomón, que no pedía a Dios oro o riquezas, sino sabiduría para gobernar. El pontífice recibió hace unos días a los obispos de Nicaragua en el marco de la visita ad limina que realizaron en el Vaticano. En una audiencia privada el pasado sábado 16 de septiembre, el Papa Francisco recibió en la biblioteca privada del Palacio Apostólico a los obispos de Nicaragua en el marco de la visita ad limina en el Vaticano, que inició el 11 de septiembre. La delegación conformada de 10 obispos estuvo encabezada por el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua. Ese mismo día los obispos participaron de una misa en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, la iglesia en la que el pontífice reza antes y después de cada viaje internacional. Además, el viernes 15, un día previo al encuentro con el Santo Padre, los prelados también participaron de la misa que preside el pontífice en la capilla de la Casa Santa Marta. La última visita ad limina de los obispos de Nicaragua se dio en el año 2008 durante el pontificado del Papa Benedicto XVI. Los obispos de Bolivia también fueron recibidos por el Papa en el marco de su visita ad limina y el pontífice envió un mensaje a los bolivianos. Veamos. Que no tengan miedo, que
conserven la fe. La Iglesia no tiene compañía de seguro para la fe. O la aseguran ellos o la pierden. O sea, que no se dejen engañar, que conserven la fe. Y a los jóvenes, que no se jubilen antes de tiempo. O sea, que vayan adelante con ideales. Y todo esto a través de los obispos, que son los que responden al Papa y están en comunión con el Papa, y en los cuales el Papa se confía totalmente. El Papa Francisco ha refundado el Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, que surgió bajo inspiración del Papa Karol Wojtyla, que quiso ser recordado como el Papa de la Familia. A través de un motu propio, el Papa Francisco instituye el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia, refundando de esta manera el hasta ahora Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre Matrimonio y Familia, surgido bajo la inspiración del Papa Wojtyla, que quiso ser recordado como el Papa de la Familia. En el texto, el pontífice asegura que esto se instituye a raíz de la necesidad de una renovada conciencia del Evangelio de la familia y de los nuevos desafíos pastorales a los que la comunidad cristiana está llamada a responder. Asimismo, afirma que se debe mirar la realidad de la familia hoy en toda su complejidad, en sus luces y en sus sombras, y es por estas razones que ha creído oportuno dar un nuevo aspecto jurídico a la institución para que la profética intuición de San Juan Pablo II al fundar el instituto hoy pueda ser todavía mejor reconocida y apreciada en la fecundidad y la actualidad. El motu propio se compone de 6 artículos en la que se establecen los cambios. En el artículo 2 se especifica que esta academia constituirá un centro de referencia al servicio de la misión de la Iglesia Universal en el campo de las ciencias que tratan de la familia y de los temas relacionados con la importante alianza del hombre y de la mujer para el cuidado de las generaciones y de la creación. Para el arzobispo Vincenzo Paglia, canciller del instituto, lo que se busca ahora es permanecer con una perspectiva moral, la perspectiva sacramental, pero fortalecer la bíblica en la historia de la familia. En una audiencia con miembros de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores, el Papa Francisco aseguró que el abuso sexual es un pecado horrible completamente opuesto a Cristo y la enseñanza de la Iglesia. Tras recibir en el Vaticano a los miembros de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, presidida por el arzobispo de Boston, cardenal Sean O'Malley, el Santo Padre condenó una vez más los abusos sexuales cometidos en la Iglesia Católica y reiteró que este pecado se opone completamente con lo que Cristo y la Iglesia nos enseñan. Asimismo, afirmó sentir vergüenza por los abusos cometidos por ministros sagrados, que deberían ser los más dignos de confianza. En su discurso con este grupo de trabajo, el Papa Francisco quiso compartir su profundo dolor con esta situación y explicó que el escándalo del abuso sexual es una ruina terrible para toda la humanidad. Sobre los abusos cometidos a menores por miembros del clero, el pontífice reiteró que la Iglesia responderá con la aplicación de las más firmes medidas a todos aquellos que traicionaron su llamado y abusaron de los hijos de Dios. Y puntualizó que la Iglesia aplicará irrevocablemente el principio de tolerancia cero. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, superemos el laicismo agresivo, exhorta cardenal chileno ante políticos de ese país. Jóvenes y expertos debaten en Roma temas del próximo sínodo de obispos. Andrea Bocelli reza en el lugar del río Jordán, donde se bautizó Jesús. Ya regresamos con más en EWTN Noticias. Continuamos con más información. En el marco de las Fiestas Patrias de Chile, el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, presidió el tradicional Te Deum ecuménico, en el que expresó la necesidad de superar el laicismo que pretende marginar la fe del pueblo chileno. El tradicional Te Deum por Chile, realizado el pasado lunes 18 de septiembre, fue presidido por el cardenal Ricardo Ezzati, arzobispo de Santiago, y contó con la presencia de la presidenta del país, Michelle Bachelet, diversos ministros de Estado y representantes de las Fuerzas Armadas, así como obispos, sacerdotes y líderes de otras confesiones. En su homilía, el cardenal Ezzati indicó que es urgente superar la tentación de un laicismo agresivo que pretende marginar la fe del pueblo de la esfera pública.
Asimismo, respecto a la reciente promulgación de la ley del aborto, el purpurado aseguró que la Iglesia continuará ofreciendo sus manos para brindar apoyo a las mujeres que consideren el aborto como una solución. Con el Papa Francisco y toda la Iglesia, con voz clara y humilde a la vez, reiteramos que es tan grande el valor de una vida humana y es tan inalienable el derecho a la vida del niño inocente que crece en el seno de su madre, que de ningún modo se puede plantear como un derecho sobre el propio cuerpo la posibilidad de tomar decisiones con respecto a esa vida, que es un fin en sí misma y que nunca puede ser objeto de dominio de otro ser humano. La Iglesia ofrece sus manos y extiende sus brazos de servicio a todas las personas que necesitan paz, amparo, apoyo y consuelo. Por último, el cardenal Esati manifestó que Chile necesita volver al respeto mutuo y a la colaboración generosa que caracteriza a la nación para contrarrestar una cultura relativista, egoísta y excluyente. Además, agregó que el país necesita vencer la fascinación por la violencia y el atropello que hunden sus raíces y paraliza la búsqueda del bien común. Como preparación a la próxima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos, en Roma se llevó a cabo un seminario internacional sobre la condición de los jóvenes en el mundo. Jóvenes y expertos provenientes de los 5 continentes se reunieron en el auditorio de la Curia de la Compañía de Jesús en Roma, del 11 al 15 de septiembre, con un paso más en el camino de preparación a la 15ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se centrará en los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, y tendrá lugar en octubre de 2018. En el seminario participaron 21 jóvenes, 17 expertos de universidades eclesiásticas y 15 miembros de otras universidades, 20 formadores de pastoral juvenil y vocacional y 9 representantes de organismos de la Santa Sede, cubriendo de esa manera una importante presencia juvenil en diversos contextos geográficos, socioculturales y religiosos, con el fin de obtener sus aportes de acuerdo a sus experiencias de vida. Los temas tratados estuvieron relacionados a la identidad de los jóvenes, sus proyectos, la tecnología y la trascendencia. A lo largo de los 4 días de trabajo se escucharon testimonios de muchachos afectados por situaciones de conflicto bélico y se estudiaron vías de recuperación y fortalecimiento de valores ante los retos actuales. Nuevamente, la sangre de San Genaro, obispo y santo patrón de Nápoles en Italia, se licuó en el día que se celebra su fiesta y martirio. La Iglesia asegura que este milagro sucede gracias a la dedicación y las oraciones de los fieles. Conozcamos más de este acontecimiento. El pasado 19 de septiembre, fiesta de San Genaro, a las 10 de la mañana, hora de Italia, la sangre del santo, que se encuentra contenida en 2 ampollas de vidrio desde el siglo III, nuevamente se licuó ante los ojos de cientos de fieles congregados en la Catedral de Nápoles. El arzobispo del lugar, cardenal Crescento Sepe, levantó el relicario mientras se agitaba un tradicional pañuelo blanco y los espectadores aplaudían el milagro. Este proceso de licuefacción consiste en que la masa de sangre reseca y rojiza, adherida a un lado de la ampolla, se convierte en sangre completamente líquida tras el paso de varios minutos, llegando a cubrir todo el vidrio. El hecho puede tomar horas, incluso días, o en ocasiones no sucede en absoluto. Si no se produce, los fieles locales interpretan que podría haber un desastre. La sangre de San Genaro se licúa 3 veces al año, el primer domingo de mayo, el 19 de septiembre y el 16 de diciembre. En otras noticias, el conocido cantante Andrea Bocelli estuvo de peregrinación en Tierra Santa y rezó junto al río Jordán, experiencia que se dio a conocer posteriormente a través de las redes sociales. Veamos. Hace unos días, el famoso tenor italiano Andrea Bocelli, quien se declara católico, realizó una peregrinación a Tierra Santa y fue al lugar en el río Jordán donde, según la tradición, se bautizó Jesús. El padre Mauro Lali, encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica en Jordania, condujo al artista, que es ciego, hasta la orilla del río. Luego tomó un poco de agua y la derramó en sus manos. Después, ambos hicieron la señal de la cruz y rezaron el Ave María. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Finalmente, el padre Lali bendijo al cantante de 58 años y a todos los que lo acompañaban. En declaraciones a Associated Press, el cantante expresó que este lugar en Jordania representa las raíces de su fe y por esta razón es un sitio muy especial. Además, contó que estuvo muy feliz de estar ahí y que rezó por la paz del mundo. En la noche de ese mismo día, Andrea Bocelli ofreció un concierto en las ruinas del anfiteatro romano en Jordania. Con el objetivo de proteger la vida de los bebés desde el momento de la concepción, el congresista peruano Johnny Lescano presentó un proyecto de ley que busca que los establecimientos de salud puedan establecer en la parte externa de sus locales cubículos, buzones, tornos o incubadoras acondicionadas denominadas cunas salvadoras, para que las madres que no deseen conservar a sus recién nacidos puedan ahí dejarlos de manera anónima y segura. Para conversar sobre esta iniciativa que ya funciona en algunos países del mundo, nos encontramos en estudios con el presidente de la Asociación de Cunas Salvadoras en el Perú, Alberto González. Doctor González, bienvenidos a EWTN Noticias. Hola Eddie, buenos días, muchas gracias por la invitación. Háblenos en qué consiste Cunas Salvadoras. Bueno, Cunas Salvadoras es un proyecto de ley que trabajamos varios laicos católicos comprometidos en hacer activismo católico, en ganarnos el lío, con la finalidad básicamente de darle una alternativa concreta a la mujer que se encuentra gestando y que por cualquier motivo no desee llevar adelante la gestación. Este proyecto de ley tiene dos vertientes. La primera de ellas es el nacimiento confidencial, que permite que la mujer que no quiere llevar adelante la maternidad dé la oportunidad a la criatura, le dé la oportunidad de la vida, dé a luz a la criatura y lo entregue el Estado para que el Estado se encargue preliminarmente de cuidar su vida los primeros días de vida y darlo en adopción. Y la segunda vertiente de este proyecto de ley lo que persigue es instalar cubículos, habitáculos dentro de establecimientos sanitarios públicos o privados con la finalidad de que las personas, las mujeres o los padres que tengan un niño recién nacido puedan entregarlo de manera anónima para proteger la vida del recién nacido. Dos enfoques distintos. Muy bien. PromSex, que sabemos tiene vínculos con Planned Parenthood Internacional y opera en el Perú y promueve el aborto y otros tipos de, conductas también. Ellos alegan que su proyecto, critican su proyecto y dicen que ellos tienen una alternativa mejor, supuestamente. ¿Qué respondería usted? Bueno, en primer lugar, lo que te tengo que mencionar ahí que es totalmente contradictorio, porque lo que le interesa a PromSex no es cuidar la integridad del niño, el nombre o la identidad del niño. Lo que PromSex quiere es matar a los niños. Ahora se preocupa porque evidentemente el proyecto de ley católico lo que hace es darle la alternativa a la mujer, oye, no lo abortes, por favor, acá tienes una alternativa concreta y verdadera para que entregues al niño y le permitas la vida. PromSex no quiere eso, PromSex lo que quiere es matar a los niños en concreto. Y lógicamente, dentro de ese criterio, cualquier crítica que realice PromSex para nosotros deviene en un halago. ¿Cómo uno puede informarse más o involucrarse con Cunas Salvadoras? Actualmente tenemos una página web www.cunasalvadoras.com y asimismo tenemos en el Facebook una página informativa donde vas a encontrar entrevistas, información del proyecto de ley, sus beneficios y lógicamente también para ser plurales hemos puesto algunas críticas que nos han hecho, pero para que la mujer se entere y la población en general se entere y los congresistas conozcan a plenitud cuáles son los beneficios de este proyecto de ley. Muchas gracias, doctor. Enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias, Eddie. En otras noticias, los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense se pronunciaron ante la realización de un referéndum del gobierno catalán, con el que se pretende la separación de España. Cientos de personas tomaron las calles de Barcelona en protesta, luego de que la policía detuviera el pasado 20 de septiembre a 14 personas que se encontraban en medio de los preparativos para la realización del referéndum, el cual fue aprobado por el Parlamento catalán para que Cataluña se convierta en un Estado independiente. Ante esto, el Tribunal Constitucional de España suspendió esta actividad tras considerarla ilegal. En este contexto, la Conferencia Episcopal Tarraconense, integrada por los obispos de las provincias eclesiásticas de Tarragona y Barcelona, enviaron un comunicado en el que pidieron a Dios por quienes gobiernan y velan por el bien común de la sociedad. En su comunicado, los obispos también señalaron que la Iglesia quiere ser fermento de justicia, fraternidad y comunión, buscando el bien del pueblo, y animaron a todos a ser responsables en la vida pública,
para avanzar en el camino del diálogo y del respeto a los derechos y las instituciones. Por su parte, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo que las autoridades catalanas en unas horas pretendieron liquidar la Constitución española e inventaron una nueva legalidad, pero que por suerte el Estado de Derecho ha funcionado. No obstante, el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, aseguró que el 1 de octubre la población catalana saldrá de sus casas con el fin de ejercer su voto. El domingo 1 de octubre, el Papa Francisco visitará las ciudades italianas de Cesena y Bolonia. Conozcamos los detalles del viaje en el siguiente informe. El Papa Francisco continúa con sus visitas pastorales dentro de Italia. El domingo 1 de octubre irá a Cesena en el tercer centenario del nacimiento del Papa Pío VI y a Bolonia para la clausura del Congreso Eucarístico Diocesano. La intensa jornada del Santo Padre iniciará a las 7 de la mañana, hora que partirá en helicóptero desde el Vaticano hacia Cesena, en donde dirigirá un discurso en la Plaza del Pueblo y posteriormente se reunirá con el clero, los consagrados y representantes de las parroquias en la Capilla de la Virgen del Pueblo. Luego de esto, el Santo Padre partirá nuevamente en helicóptero hacia Bolonia, donde sostendrá múltiples encuentros en diferentes lugares de la ciudad. Entre ellos están los emigrantes del Centro Regional de Vía Enrico Mattei, también con representantes del mundo del trabajo, así como los desempleados, miembros de sindicatos, entre otros. Este encuentro, que se llevará a cabo en la Plaza Mayor, concluirá con el rezo del Ángelus. También compartirá el almuerzo con los pobres, refugiados y presos, así como se encontrará con los sacerdotes religiosos, seminaristas y diáconos permanentes. Además, recibirá a los estudiantes y el mundo académico y finalmente celebrará la Santa Misa en el Estadio da Lara. La visita pastoral del Papa Francisco concluirá cerca de las 7 de la noche. Al culminar el programa no podemos no manifestar nuestra unión espiritual, nuestra oración con nuestros hermanos en México y también invitar a todo nuestro público a que pueda visitar en asiprensa.com las notas al respecto, donde encontrarán también posibilidades de ayuda concreta. No nos olvidemos también de nuestros hermanos en el Caribe que sufren por los huracanes, para que oremos por ellos y nuestra solidaridad también. Que este programa nos invite a todos a ser hermanos y presentes ante tanta necesidad. Gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Hasta la próxima. Hasta pronto, amigos. No se olviden que pueden encontrarnos en nuestro Twitter.